No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. 101.7, empezando nuestra segunda hora del día y dándole la bienvenida a nuestro próximo invitado, un invitado muy especial, don Max Puig, quien en este momento es vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático de la República Dominicana, una organización, y usted por supuesto también, muy activo la semana pasada a propósito de la Semana Mundial sobre el Cambio Climático. Por eso le damos la bienvenida a Karina Martínez Brito y Alex Barrios. Agradecidísimo de que esté por acá con nosotros. Bienvenido, don Max. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar en contacto con tanta gente que nos está escuchando y nos está mirando también, ¿verdad? Así es. Así es. Así que sonría. Don Max, si yo le preguntara en esa Semana Mundial, eso es un tema que, y excúseme esto, pero pareciera que es un tema que definitivamente está de moda. Eso no le resta importancia, la importancia que tiene, pero cuando hago que definitivamente está de moda es porque cada vez más la gente empieza a prestar atención finalmente al tema. De esta semana que transcurrió, la semana pasada del cambio climático, ¿cuál nos podría describir usted como el principal logro de esa semana donde estuvieron discutiendo todo lo que tiene que ver con este tema? Sí, bueno, en primer lugar, qué bueno que el tema se está poniendo de moda, en el sentido de que está concitando el interés, porque se trata de algo sumamente grave, muy, muy grave. El mundo está terminando de pasar una pandemia terrible, pero esa pandemia va a pasar. Ahora mismo hay toda una serie de consecuencias económicas, comerciales, derivadas de la guerra en Ucrania, pero esa guerra va a pasar también, y esperamos que sea pronto. Ahora, el cambio climático es grave y no está pasando, sino que la situación se está poniendo peor. Y la situación del cambio climático afecta, pone en peligro la vida en el planeta. Y no solamente la vida de la especie humana, hay muchas especies que están desapareciendo. El planeta se está trastornando por completo. Es decir, los equilibrios del planeta, el metabolismo se está alterando. Entonces, todo eso dice que no vamos a poder seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora. Las pérdidas económicas para dentro de 20 años se calculan en miles y miles de millones de dólares. Los países todos se van a empobrecer si no se toman medidas ahora. Entonces, qué bueno que se está poniendo de moda en ese sentido, de que está llamando la atención. Como el tema tiene esa envergadura, cada año se está realizando una reunión que se llama una cumbre climática mundial, que son las llamadas COP, las conferencias de las partes del Acuerdo de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El año pasado fue en Glasgow, este año va a ser en Egipto. Entonces hay que preparar esa reunión, y esas reuniones se preparan a nivel regional. Se hizo hace varios meses una reunión regional para el norte de África y el Cercano Oriente, en los Emiratos Árabes. Se hizo esta reunión de Santo Domingo para América Latina y el Caribe, aunque hubo representación justamente de las grandes agencias mundiales, es decir, Naciones Unidas, el Banco Mundial, BID, en fin, fue una reunión de mucha fuerza. Y ya, cayendo en la pregunta, en la respuesta, yo diría que en esta reunión, como en la reunión anterior, porque se dieron dos juntas, hubo a inicios de la semana hubo una reunión de ministras y ministros de Medio Ambiente de Iberoamérica, y esta Semana Regional del Clima Latinoamérica-Caribe, la conectamos con esa otra. Y en las dos salió a relucir una cuestión fundamental. Es que América Latina y el Caribe tienen que hablar de una sola voz, y tienen que hablar con fuerza. Se tienen que hablar con rigor en el concierto internacional, porque América Latina y el Caribe estamos en una posición desfavorable. Que lo que provoca el cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero. Toda América Latina y el Caribe apenas emiten el 8% de esos gases, pero los perjuicios del cambio climático y del calentamiento global los recibe de manera muy severa esta región. Entonces, ahí hay una desproporción entre el haber provocado el fenómeno y recibir los efectos negativos del fenómeno.
Entonces, todo eso es lo que ha provocado, ¿verdad? Ese es el elemento central. Claro, ese es el central, pero hay 3 aspectos sumamente importantes que salieron a relucir. Uno es que para enfrentar el cambio climático, para mitigar su acción, para reducir los elementos que lo provocan, hay que tratar de lograr que la emisión de gases de efecto invernadero, que esa emisión no se limite para que la temperatura no suba más de 1,5 grados Celsius con relación a las emisiones de hace 170 años. Ese es un objetivo. Pero el otro objetivo es la resiliencia. Es decir, el otro objetivo es que las personas, las instituciones, seamos capaces de adaptarnos a esa situación. Y eso naturalmente, todo eso se discutió. ¿Cuáles van a ser los puntos comunes de América Latina y el Caribe? Esto ha tenido una repercusión tremenda porque al haberse realizado acá la reunión, esto hace de República Dominicana vocero de la reunión. Entonces ya esto tiene un efecto diplomático positivo, muy importante para el país. Entonces estamos siendo invitados ahora a participar en eventos. Estamos recibiendo invitaciones, pero ¿para qué? Para que vayamos a decir qué pasó en Santo Domingo, cómo se discutió, en cuáles puntos se avanzó, porque todo esto prepara la negociación que se va a dar en noviembre en Egipto, en la próxima COP, que va a ser la COP27. Entonces, República Dominicana, el Caribe, América Latina, hemos visto más claro el problema, hemos buscado soluciones comunes, pero eso nos da fuerza para ir también a exponer esas posiciones en el concierto internacional, y eso fortalece la diplomacia dominicana, eso fortalece al país. O sea, de manera que, lo digo sin darle vuelta, o sea, nosotros nos sentimos bien. Nos sentimos bien porque la reunión fue un éxito, y no fue un éxito del Consejo de Cambio Climático, ¿no? Porque el equipo del Consejo es un equipo pequeño, ¿verdad?, que articuló con todo el gobierno y articuló con la sociedad, y el empresariado dominicano jugó un papel. Entonces, eso es lo importante, que logramos producir esa articulación, y que eso hizo que República Dominicana subió escalones, subimos puntos, ganamos puntos, y estamos mejor para acometer todas las tareas que tenemos por delante. Qué interesante. La pregunta que le haría en esas reuniones, porque independientemente de que la pandemia provocó el cierre de muchas empresas e industrias, aumentó también el consumo de energía, porque como todos estábamos en casa, el consumo de energía fue excesivo, y por ende también la generación de gases invernaderos. ¿Se manejan números sobre cómo impactó la pandemia al cambio climático? Sí. Se puede decir que, bueno, en primer lugar impactó la actividad económica. Entonces, al impactar la actividad económica, eso redujo las actividades económicas y redujo las emisiones en un primer momento. Pero produjo un desarreglo tan grande en la economía mundial que al final el impacto negativo principal vino de eso. Y ahora mismo está sucediendo algo de repercusiones insospechadas, porque es que con la guerra en Ucrania y el alza de los precios y la inflación, ahora va a haber que tomar medidas aceleradas respecto al cambio climático, que se sabía que había que tomarlas, pero ahora va a haber que tomarlas obligatoriamente. Y voy a dar un número muy preciso. Hace 2 años, una tonelada de carbón valía $60. Hoy vale $400. Eso quiere decir que sí, había que salir del carbón. Había que salir del carbón porque el carbón provocaba la emisión de gases de efecto invernadero. Sí. Bueno, aparte de eso, ahora hay que salir del carbón de todas maneras porque es incosteable. Sí. Es decir, ya 5 o 6 veces más el precio de hace 2 años, ¿no? Pero son todas las empresas del país que están en esa situación. Porque hay empresas, qué sé yo, pongo el ejemplo de una empresa, hay empresas que funcionan con carbón de coque, es el coque de carbón, que es una forma de carbón, pero igual
Es decir, igual el precio se ha disparado por 3, sean por 3, por 4. Entonces, ya las empresas están obligadas a abandonar el carbón, ya no solo porque le hace daño al planeta, sino porque le hace daño a al propio equilibrio financiero de las empresas. Entonces, ya las empresas quieren. Entonces, todos los planes que se habían hecho de abandonar los combustibles fósiles, pues esos planes se habían acelerado. Todos los planes que había, que estaba y está ejecutando el gobierno, de establecimiento de fuentes alternativas de energía, fuentes renovables, esos esfuerzos, todo ahora va a haber que multiplicarlos. De manera que hay una serie de procesos que están en curso que van a implicar muchos cambios. Y la ventaja es que el gobierno dominicano está claro en eso. Eso le iba a preguntar, don Max, que me obligaba entonces a preguntarle cómo lo está viendo la gestión del presidente Abinader, porque esta realidad se está viendo ahora. Seguramente no se estaba viendo en esa magnitud en el momento en que planificaban su programa de gobierno para poder llegar en el 2020. ¿Cómo lo están viendo? Porque tenemos una Punta Catalina que ahora se dice que convertirla de carbón a gas natural, por ejemplo, que pudiera ser una opción, es impensable a nivel de costos. Pero también el gas natural es otro problema por abastecimiento, o sea, por temas de oferta-demanda, por precio, etcétera. La salida sería las energías renovables. Sí. Entonces, ¿cómo lo está viendo el gobierno? Bueno, pero sí. Vamos a decir, el problema estaba. Lo único que ahora el problema aparece de manera más acuciante. O sea, ahora las urgencias son mayores porque los costos son mayores. Ahora, una precisión, antes de ir más lejos. Nosotros formamos parte de un ecosistema insular. Los ecosistemas insulares son mucho más frágiles que los ecosistemas continentales. Voy a señalar un dato. Toda América del Sur puede pasar con una relativa facilidad, porque esto es relativo, a las energías renovables, porque hay muchas fuentes hídricas. Toda América del Sur es agua. Claro, hay que proteger las fuentes, hay que proteger los bosques. Pero en las islas no hay tanta agua. La isla que tiene más agua, la isla de las Antillas que tiene más agua, es la Española, es esta. Porque aquí hay 3 cordilleras, Cuba hay una sola. Los ríos son cortos, o van al Atlántico o van al Caribe. Aquí hay cordilleras, por consiguiente hay valles intramontanos. Entonces aquí hay más posibilidad de acopiar agua. No quiere decir que haya agua en abundancia, pero estamos mejor en términos relativos. Pero en sentido general, las islas estamos menos favorecidas. Acá, hasta ahora, las fuentes de energía todas son importadas. Es decir, aquí hay que importar. Se importaba petróleo, se importa carbón, se importa gas. ¿Qué nos importa para generar energía? No se importa el aire, no se importa el sol, no se importa el agua. Entonces también vamos a decir, esa ausencia de recursos fósiles también nos obliga a utilizar las fuentes naturales. Pero en lo que se utilizan esas fuentes naturales, esas fuentes renovables, hay que generar energía. Entonces ahí viene el tema de la transición. ¿Cómo se produce la transición energética de esas fuentes, de esos combustibles fósiles a las fuentes renovables? Ese es el gran desafío que tiene el gobierno. El gobierno lo tenía claro, pero ahora lo tiene, vamos a decir, más claro por la urgencia. Ahí es donde juega un papel el Consejo Nacional para el Cambio Climático. ¿Por qué? Porque los ministerios se ocupan de temas sectoriales y cada sector se ocupa del suyo. Es decir, el ministro de Trabajo se ocupa del empleo, el ministro de Agricultura se ocupa de la producción agrícola,
El ministro de Medio Ambiente se ocupa de la producción de la protección de los recursos naturales. Entonces, el Consejo para el Cambio Climático no atiende ninguna sectorial. Lo que hace es que coordina sectoriales. Y esa labor de coordinación es una labor de articulación y de coordinación. Es decir, para ocuparse de un tema que toca a todos los ministerios prácticamente. Y en ese sentido fue muy importante la Semana Regional del Clima, porque participó, yo diría que todo el gobierno. Es decir, allí estuvo el ministro de Medio Ambiente con un papel muy activo, allí estuvo el ministro de Energía y Minas, ahí estuvo la ministra de la Mujer, ahí estuvo el ministro de Relaciones Exteriores y sobre todo ahí estuvo el presidente de la República. Entonces, ahí en ese sentido el gobierno, a partir de quien lo encabeza, del presidente Luis Abinader, ahí estuvo el gobierno diciendo esto es importante, esto es decisivo, y entonces participó el presidente, participaron todos esos ministros. Y muchos ministerios que, aunque vamos a decir que a lo mejor no tuvo una ponencia el ministro, pero sí tuvieron intercambios, personas, funcionarios de muy alto nivel. Y estuvo la cooperación internacional. Este fue un evento montado por el Sistema de Naciones Unidas, montado por el Banco Mundial. Y el papel del Consejo ahí es coordinar, ayudar a la coordinación del gobierno, coordinación con la sociedad y coordinación con la cooperación internacional. Y yo creo que el éxito del evento tuvo que ver con ese esfuerzo mancomunado. Bueno, don Max, no se nos vaya. Vamos a una primera pausita de esta segunda hora y ya volvemos con No se diga más a través de Top Latina 101.7. Seguimos en No se diga más por Top Latina 101.7 con la presencia de don Max Puig, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Cambio Climático de la República Dominicana, que están en boga ahora porque tuvieron su reunión para la preparación de esa gran reunión de ministros y concejales que tengan que ver con ministerios de medio ambiente y cambio climático en todo el mundo. Le hacía una pregunta fuera del aire. Yo escuché a la viceministra de Cooperación Internacional, Milagros de Camps, de Medio Ambiente, hablar sobre unos fondos que venían a la República Dominicana dentro de un proceso de adecuación para el cambio climático, soluciones que se buscan. Ella hablaba de movilidad eléctrica. ¿Cómo se van a distribuir esos fondos y qué relación guarda el Consejo para el Cambio Climático en la distribución de los mismos? Sí, bueno, yo mencioné en primer lugar 2 palabras sobre la organización del Consejo. El Consejo para el Cambio Climático de la República Dominicana está presidido por el presidente de la República. Por eso que siempre se dice que Max Puig es el vicepresidente del Consejo. Claro, yo soy el vicepresidente ejecutivo. El presidente del Consejo es Luis Abinader, es el presidente de la República. Yo soy un ejecutor por delegación de él. Ahora, el secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente. Y son miembros del Consejo el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Turismo, el ministro de Industria, el gobernador del Banco Central. Es medio gobierno que forma parte del Consejo. Pero lo que quiero con esto es insistir en el tema de la coordinación. Y justamente la viceministra de Camp es justamente del ministerio que asume la secretaría del Consejo. Es decir, es todo. La clave de esto es que trabajamos de manera mancomunada. Ahora, esto implica un financiamiento muy elevado. Para República Dominicana cumplir con los compromisos que ha hecho a nivel a nivel internacional de cambio climático, República Dominicana ha previsto que debe invertir de aquí al año 2030 $18,000 millones. Wow. Ajá. Entonces, ahora, ahí hay un asunto. Dice, ¿y qué pasa si no se invierten? Peor, porque entonces se va a seguir deteriorando la situación y habrá que invertir más cuando el país se habrá empobrecido por no haber invertido esos $18,000 millones. Entonces, el tema en esto hay que trabajar con mucho tino también, con mucho rigor, con mucha inteligencia. De esos $18,000 millones, el país se ha comprometido de sus propios recursos a aportar la 1/4 parte. Es decir, unos $4,500 millones.
es que se van a aportar, de esos 4.500 millones de dólares, la mayor parte los va a aportar el sector privado. Y el sector público va a aportar otra parte. Es decir, 3 millones, vamos a decir 3.500 millones de dólares, sector privado, vamos a decir 1.000 millones de dólares aproximadamente, sector público. Entonces, ¿de dónde va a salir si la cuarta parte de esos 18.000 millones los aporta el país? Tiene que venir del exterior mediante cooperación o préstamos a muy baja, muy buenas condiciones. Entonces serían 18.000 menos 4.500, estamos hablando de 13.500 millones de dólares que tendrían que venir de fuera. Es decir, eso es un esfuerzo, por eso es que hay que hacer tantos estudios y tantos trabajos, porque nadie, es decir, lo que yo ando procurando, o sea, no es una libra de arroz, o sea, son 13.500 millones de dólares, o sea, eso hay que hacerlo bien hecho. Hay que buscarlo bien. Entonces, hay que buscarlo con cabeza. Ahora, una parte se va a invertir, la mitad de los 18.000 se va a invertir en mitigar el cambio climático, es decir, reducir todas aquellas acciones que lo producen. Ahora, como el cambio climático en República Dominicana, o sea, lo produce fundamentalmente el uso de la energía, incluyendo transporte, por eso es que, vamos a decir, el 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero de República Dominicana vienen de esos sectores, energía y transporte. Por consiguiente, ahí es donde hay que invertir. Claro. Entonces, por eso es que hay que invertir en la movilidad eléctrica, hay que transformar el sistema de transporte. Ahora, yo no gano nada con traer guaguas eléctricas o automóviles eléctricos si la electricidad que yo le voy a poner a esos vehículos, esa conexión eléctrica es deficiente. Y si esa electricidad viene de combustibles fósiles. Yo no hago nada con comprar carbón, ¿verdad? O comprar petróleo para generar energía, para después poner esa energía a los carros. Al final yo no estoy haciendo nada, el carro es eléctrico, pero la fuente sigue siendo... Ahora, don Max, este es un tema que no solamente es económico, este es un tema que tiene un componente político muy importante. Si yo le preguntara cómo ve usted la voluntad política, no solamente de República Dominicana, evidentemente con lo que usted dice pareciera haber una voluntad en el país, pero a nivel regional e incluso a nivel mundial, ¿qué tanto compromiso político habría? Yo recuerdo cuando Donald Trump expresaba públicamente que él no creía en lo del cambio climático. Y hay quienes dicen que Trump podría volver al poder en el 24. Es muy probable. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ahí tocamos el tema de fondo. Porque el tema de fondo no es ni siquiera político, es económico. Y es que el mundo de hoy responde a un esquema de producción y a un esquema de consumo y a un esquema de intercambio que está basado justamente en la creación de necesidades, y muchas de ellas son falsas necesidades. Es decir, el mundo hoy, hay un sistema productivo, un sistema de producción, es decir, que gira en torno a esa necesidad de usar los combustibles fósiles, de crear nuevos, de crear necesidades, a veces de elementos que son innecesarios. Se ha calculado que si todos los habitantes del mundo tuviesen, toda la familia del mundo tuviesen un automóvil, sería imposible, sería insostenible. Sería insostenible, porque ¿de dónde van a salir los materiales? Entonces ahí viene un tema muy serio. Es decir, es que el mundo está compelido a cambiar las formas de producción y de consumo. Pero quienes impulsan esa forma de producción y de consumo son las grandes empresas, los grandes países. De ahí es que se ha desarrollado el criterio de que es posible seguir produciendo y seguir consumiendo si se produce de otra manera, si la producción es sostenible. Entonces ahí apareció el concepto de sostenibilidad. Pero hay un debate acerca de qué es sostenible y qué no es sostenible. Pero mientras tanto,
la máquina sigue funcionando, la máquina sigue trabajando. Entonces, por eso es que las discusiones son tan fuertes, son tan duras. Cuando el presidente Trump dice, yo no creo en el cambio climático, Estados Unidos se retira de esos compromisos, nosotros no vamos a hacer nada de lo que nos están pidiendo, es porque él está partiendo de un análisis de que Estados Unidos ha disminuido su peso en el mundo. Por eso es su lema, volver a ser Estados Unidos grande. O sea, Make America Great Again. Hacer de nuevo América. Pero para eso, si para eso hay que dejar de lado los compromisos y dejar... No importa, porque de lo que se trata es del interés de ese país y él lo quiere hacer grande otra vez. Ahora, el tema es que por ese camino el planeta vale catombe. Sí. Y por eso es que en el propio Estados Unidos, aún Trump retirándose del acuerdo internacional, hubo estados y hubo ciudades, grandes ciudades de Estados Unidos, que dijeron que no iban a acatar el planteamiento de Trump. Ciudades, grandes ciudades. Porque también la gente se va dando cuenta de lo que está en juego. Al final esto es producto de una gran negociación internacional, porque son muchos intereses los que están en presencia. Cuando yo digo que la reunión de Santo Domingo, la Semana Regional del Clima de Santo Domingo, tuvo como uno de sus hechos sobresalientes o su hecho más sobresaliente esa voluntad de unidad de América Latina, más allá de las diferencias de regímenes políticos, esa voluntad de unidad es también porque se va dando en los gobiernos de América Latina y en las sociedades, porque esto no es solo un tema de gobierno, esto es fundamentalmente, bueno, de todos y todas. Es decir, es porque se ha ido llegando a esa convicción. Entonces, yo digo, va a ser duro, va a ser difícil, pero qué bueno que se dio esa reunión como la que se dio aquí, porque eso contribuye a que haya una mayor sensibilización, una mayor toma de conciencia. No, como digo, no solo de los gobiernos, sino también de las empresas. Nosotros premiamos empresas en ese evento. Premiamos empresas. ¿Cuáles empresas? Las que están respondiendo en República Dominicana a esos criterios de desarrollo sostenible. Es decir, hay cosas que no se pueden imponer, pero sí se pueden estimular. Entonces, si una empresa lo está haciendo bien, vamos a premiarla. Y eso lo hicimos, pero es para seguir creando. Seguir motivando. Claro, y bueno, para esta pregunta le doy la bienvenida, se une a esta entrevista a Alan Rodríguez, quien es el director técnico. Ramírez, quien es el director técnico de cambio climático y encargado de mitigación y adaptación para el cambio climático. Tú sabes que en un momento, cuando tuve que ver con el sector de transporte, veíamos una problemática que se presentaba. Y era que uno de los grandes compradores de vehículos en la República Dominicana es el mismo Estado. Y resulta que cuando se veían los términos de referencia para la compra de vehículos, el Estado requería que, por ejemplo, el vehículo que se iba a comprar tuviese una cantidad de años en el mercado, y eso sacaba completamente del mercado a los vehículos de movilidad eléctrica, o sea, a los vehículos impulsados por energía eléctrica. Y que si se quería realmente que se viera como un ejemplo en la República Dominicana la utilización de la movilidad eléctrica como una posibilidad, el Estado tenía que dar el ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos que están utilizando o que están poniendo en práctica desde el Consejo para que el mismo Estado adecúe su consumo y adecúe su patrón de compras y contrataciones a la movilidad eléctrica, pero a otros aspectos también que tengan que ver con el cambio climático? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Ciertamente se desarrolló un plan de transición hacia la movilidad eléctrica con el apoyo de la cooperación internacional, el PNUMA, y parte de esos fondos que anunciaba la viceministra de Camps serán utilizados para la implementación de ese plan, de esa planificación que ya se tiene en la República Dominicana. Ese plan obviamente tiene muchos componentes. Uno de esos componentes es justamente las adquisiciones de vehículos de parte del sector público y la reforma, de alguna manera, de la ley de compras y contrataciones para que se tome en cuenta
estos elementos que se incentive el uso de estos vehículos eléctricos en todo lo que sería el parque vehicular del Estado, ya como usuario, pero también en lo que se refiere con el transporte público, que son las dos áreas de movilidad que están contempladas en este programa. Y por supuesto también están los proyectos, los programas de extensión de las líneas del metro de Santo Domingo, que contribuyen también a la reducción de los gases de efecto invernadero que produce el sector transporte. Que debo decir que dentro de la matriz de generación y del inventario de generación de gases de efecto invernadero, el sector transporte es el que crece con más rapidez. Representa un 14% de incremento anual en lo que es la matriz y el inventario de gases de efecto invernadero. Crece incluso más que el sector energía. O sea que es una realidad que hay que desarrollar proyectos y programas que ayuden a la mitigación, la reducción de esos gases de efecto invernadero que genera el sector transporte. Interesante, don Max. ¿Y realmente el presidente de la República se inmiscuye en estos temas? ¿Él está interesado o él le ha dejado todo ese trabajo a usted? No, yo creo que el respaldo del presidente de la República es absolutamente fundamental. El Consejo Nacional para el Cambio Climático fue creado mediante decreto en el año 2008 y por el presidente Fernández, y después fue fortalecido por la política nacional de cambio climático. Se estableció bajo el mandato del presidente Danilo Medina. Pero desde que el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República, le ha dado un respaldo pleno, absoluto. Ha emitido 3 decretos, presidente Abinader, reforzando las labores del Consejo. Y no solamente eso, sino que a pesar de que el Consejo se creó en el año 2008, nunca tuvo una reunión plenaria de todos sus miembros, y quien la convocó desde que asumió la presidencia fue el presidente Abinader. Y en esa reunión, el presidente Abinader anunció el propósito de República Dominicana de asumir una estrategia de largo plazo con relación al cambio climático. Y eso tiene un gran valor, porque República Dominicana se había comprometido, como todos los demás países, a desarrollar una política hasta el año 2030. Que esa política se establece a través de lo que se llama la contribución nacionalmente determinada, que cada país la fija. Los datos que yo di hace un momento sobre la inversión son los datos de ese compromiso. Pues ese compromiso, la ampliación de ese compromiso se hizo en este gobierno del presidente Abinader, pero además planteó la estrategia de largo plazo hacia el año 2050, reunió el Consejo, la reunión plenaria del Consejo, y emitió los 3 decretos. Un decreto sumamente importante, que es un decreto que nosotros llamamos el decreto MRV. MRV significa mitigación, registro y verificación de la emisión de gases de efecto invernadero. Ese decreto, emitido desde el mismo año 2020, permitió la creación del 4º sistema en América Latina de medición. República Dominicana pasó a ser el 4º país en establecerlo, y fue ahora. Y ese es un sistema que el decreto fue ahí, tenemos 2 años trabajando en establecer el sistema. Como digo, es el 4º de América Latina, es algo que también que nos pone delante, porque si aquí se hizo la Semana Regional del Clima, no fue porque nos ganamos un número en una rifa. Por casualidad. No claro. fue por casualidad, es porque habíamos venido trabajando. Y entonces está ese decreto. Mediante otro decreto, el presidente de la República disolvió una entidad que había de infraestructuras y medio ambiente y la escribió al Consejo, lo que permitió que el Ministerio de Obras Públicas pasara a formar parte del Consejo. Después emitió otro decreto ratificando el Consejo y también adscribiendo al mismo el Ministerio de Turismo. Es decir, que nosotros hemos tenido en ese sentido un respaldo pleno. Interesante. Dentro de las limitaciones que conoce el país. Ha habido un incremento relativo del presupuesto, se necesita más, pero ahí está el apoyo está ahí, de manera que si a mí me preguntan si ha habido apoyo,
pues yo digo, sí ha habido apoyo y pongo como ejemplo todos esos aportes. Además de que él está muy atento. Está muy atento y está cada vez que tiene la oportunidad, o sea, interviene, su misma participación, como digo ahora, su misma presencia respaldando la Semana Regional del Clima, pues va en esa dirección. Bueno, hay una parte interesante que usted acaba de traer sobre la mesa, que es el turismo y el cambio climático, pero lo vamos a tocar luego de la pausa, no se vayan. Seguimos con No se diga más en Top Latina 101.7 FM. Alan Ramírez, recordamos que es el director técnico de cambio climático y es el encargado de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Don Max hablaba del tema turismo y de cómo el Ministerio de Turismo entra también al Consejo. Y es interesante porque parte de las razones por las cuales existe el Consejo es para poder asesorar al gobierno en los planteamientos que hace respecto al desarrollo. Y para este gobierno es muy importante el desarrollo de un sector muy deprimido, de un área física muy deprimida, que es el sur profundo, Pedernales. Y ha convertido Pedernales en el centro de una discusión de desarrollo de turismo. ¿Cuál ha sido el rol que está jugando el Consejo del Cambio Climático para que los proyectos que se pretende desarrollar en Pedernales, ya que es desde cero y es más fácil trabajar un proyecto que sea medioambientalmente friendly, amigable para el medio ambiente cuando es desde el inicio, a que reformar lo que ya está? ¿Cuál ha sido el rol que ha jugado el Consejo para que estos planes de desarrollo turístico de Pedernales sean también ecoagradables? Sí, decía el doctor Puig antes de la pausa que el Ministerio de Turismo fue recientemente incorporado en el seno del Consejo Nacional para el Cambio Climático, y eso era una medida necesaria porque había estado ausente en las conversaciones, en las discusiones, en la definición de políticas y estrategias, y eso tenía como consecuencia que muchas de esas estrategias que se desarrollaron en algunos de los polos turísticos no tuviesen un componente sobre cambio climático en su proceso, en sus procesos y sus proyectos. Siendo el cambio climático siendo los efectos del cambio climático muy directamente vinculados, relacionados con el sector. Nosotros hemos hecho modelaciones y proyecciones sobre el impacto del cambio climático en el sector turismo, en las costas de la República Dominicana, que es donde se establecen los principales instalaciones hoteleras, y la verdad es que las proyecciones de seguir las cosas como están no son nada halagüeñas para el sector. O sea, estamos hablando de que incluso se podría prever la pérdida del 13% del territorio de las costas de la República Dominicana a consecuencia del incremento de la temperatura del agua, el incremento de los niveles del mar y la erosión que provoca también el cambio climático, ni hablar de los impactos frente a eventos naturales, huracanes y demás. La pregunta que usted hace sobre el proyecto, el plan de desarrollo de la provincia de Pedernales, nosotros lo estamos viendo ahora en el seno del Consejo. No formamos parte del proceso de diseño, pero entendemos, por lo que hemos comenzado a ver, que se está tratando de no replicar los modelos anteriores y tratar de no repetir los mismos problemas y las mismas fallas que afectaron los otros destinos turísticos. Se está planteando un desarrollo turístico sostenible, de menor densidad y con un menor impacto en los recursos naturales. Y que el mejor ejemplo de energía renovable precisamente lo tenemos en esa carretera cuando pasamos por el parque eólico. Así es. Yo entiendo que si vamos a desarrollar desde cero una provincia donde no hay ni agua, para colmo, porque eso es un tema delicado para el desarrollo del turismo en Pedernales, ¿dónde vamos a sacar el agua que se va a utilizar en los proyectos turísticos? Pero ya que lo vamos a empezar desde cero, donde no hay literalmente nada,
¿por qué no hacerlo a Haga- modo de hagámoslo modelo? bien. Claro, Sí. de modelo de desarrollo sostenible de lo que sería una provincia turística con energía completamente limpia y que produzca su agua de manera distinta a como se ha estado produciendo en otros lugares. Así es, así es. Definitivamente en este proceso nos enteramos que la provincia de Pedernales es, de de las 31 provincias, la única que está de alguna manera desconectada de la red eléctrica nacional. Sí. Y eso, en cierta manera, es conviene. Sí. Porque ahora, cuando se desarrolle este modelo de desarrollo de la provincia, que incluye, ya hemos visto que se han anunciado instalaciones portuarias para recibir cruceros, aeropuertos y demás, que todo eso se haga tomando en cuenta, como usted bien Claro. dice, la utilización de La recursos situación. naturales renovables para la generación de eléctrica y para la utilización del recurso agua. Hay gente que no sabe, por ejemplo, que en Pedernales hay 2 plantas eléctricas y que en el pueblo entero se escuchan las plantas eléctricas y son las que le dan electricidad a Así es, Pedernales. así es. Eso no lo sabe casi nadie porque es tan lejos que está. O sea, para llegar a Pedernales hay que disponer manejando de 6 horas. Yo vi que anunciaba antes de ayer, el ministro de Obras Públicas, que estaba aquí también, cómo iba el desarrollo de la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, que iba a conectar o a reducir el tiempo de conexión entre la capital y Pedernales en 2 horas, lo cual también reduce el consumo de combustible para tú poderte transportar hasta un lugar como este, porque qué bonito es ir a Pedernales y sentir aire fresco a pesar de la pobreza, porque algo bueno trae la falta de población allá. Lo que hay es que buscar amigos que tengan helicóptero, que nos lo presten mientras eso se resuelve. No, Yo soy amigo tuyo, búscalo tú y tú me llevas. Don Max, Sí. casi que para terminar, ¿cómo está la visión del sector privado para estos efectos? ¿Están comprometidos? Ustedes acaban de hacer una premiación a 7 empresas Sí. de las más grandes del país, que evidentemente ya al ser, ¿cómo es que le llaman? Carbono neutral, se ve que ya hay un compromiso. Pero en general, ¿el sector privado está también comprometido en estos objetivos? Bueno, en sentido general, sí. Naturalmente, que no todo el mundo llega a las mismas conclusiones al mismo tiempo. Siempre hay precursores. Siempre Claro. hay los que comienzan, luego hay los que se suman. Y siempre hay resistencia también. Y también hay resistencias. Y nosotros, como decía hace un momento, lo que queremos es estimular a los que están actuando en la buena dirección. Y está actuando en la buena dirección el que practica el desarrollo sostenible. Es decir, el que utiliza los recursos de la naturaleza, protegiéndolos, conservándolos, garantizando que los mismos puedan seguir existiendo para las futuras generaciones. En ese sentido, señalo lo siguiente. Hace un momento yo hablé del Consejo. Y el Consejo es un órgano público, intergubernamental. Es un consejo formado desde la presidencia y por los ministerios y una serie de instituciones como el Banco Central. Pero al lado del Consejo hay un comité consultivo. Y el comité consultivo está formado por entidades fundamentalmente privadas. Y esas entidades son de diferente carácter. Están entidades privadas vinculadas al empresariado, que pueden ser asociaciones de empresas o fundaciones vinculadas al empresariado. Asociaciones de empresas, en el Consejo está representado a DOCEM, que es la Asociación Dominicana de Productores de Cemento. ¿Y por qué? Bueno, porque el cemento supone una emisión importante de gases de efecto invernadero. Entonces, el que tiene que emitir gases de efecto invernadero tiene que compensar eso, tiene que desarrollar medidas de ahorro, toda una serie de medidas para disminuir esas emisiones o compensarlas. Entonces, ADOCEM, que es parte de una federación interamericana, que es la Federación Interamericana de Productores de Cemento, ellos tienen muchos programas muy responsables. Incluso la Federación Interamericana de Productores de Cemento, la FICEM, aportó para que la Semana Regional del Clima fuera carbono neutral, para poder compensar todas las emisiones que se hicieron. Y ellos lo hicieron aumentando el porcentaje que ellos normalmente usan
de desechos en la generación de electricidad para la producción de cemento. Entonces ellos lo hicieron. Entonces, y ellos están en el consejo. Pero también hay fundaciones que están vinculadas a empresas. Pero también hay una federación de universidades que se llama Raudo, que están vinculadas al tema, que están trabajando en el tema, en la cuestión climática. Pero también hay organizaciones de la sociedad civil que forman parte de ese comité consultivo. Y dentro de esas actividades se desarrollan programas. Y lo que nosotros hicimos fue reconocer los programas pioneros, los programas principales, que fueron 5 empresas grandes, pero también hubo 2 pequeñas que lo hicimos también, lo tomamos en cuenta. Hay 2 que son microempresas, porque también queremos que esto sirva para al estímulo para todos, que no son solo los grandes, que también los medianos y los pequeños, que todos tenemos algo que aportar en el enfrentamiento, en la mitigación del cambio climático. Pero puedo decir que hay un interés creciente del sector social, del sector empresarial, pero también de la ciudadanía por enfrentar esta cuestión. O sea pareciera que estamos más avanzados de lo que uno pudiera creer. Yo creo que sí, que estamos avanzando. No está resuelto el problema es gravísimo, falta muchísimo, pero de que estamos avanzando. Muy bien. Lamentablemente se nos fue el tiempo, don Max, y yo que tenía esas ganas de hablar de política con usted, de la política pura y dura. Pero en todo caso, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido el doctor Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático, y el amigo Alan Ramírez, quien es encargado de mitigación y adaptación al cambio climático. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Esta es su casa. Muchas gracias a ustedes. Martínez Brito, ¿y entonces qué hacemos por el día de hoy? Bueno, por el día de hoy lo que tenemos que hacer es esperar que mañana estemos todos aquí listos para brindarles todas las informaciones del lugar en No Se Diga Más por Top Latina 101.7 FM de 12 a 2. Mañana es viernes, primer viernes de este programa desde esta plataforma, y venimos relajados. No se diga más. No se diga más. No se diga más por Top Latina.